momento. Esto es Limpiando mi mente con agua y jabón. Limpiando mi mente con agua y jabón. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Un espacio para explorar la mente. Limpiando mi mente con agua y jabón. Explotar tus sentidos. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio donde la psicología, lo maravilloso de la mente, tendrá un papel importante. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio de consulta donde se tocarán temas de tu interés. Limpiando mi mente con agua y jabón a través de la Rola 21 con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Limpiando mi mente con agua y jabón. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí al programa de Limpiando mi mente con agua y con jabón. Y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre lo que es la alfabetización de las emociones, con lo que es el miedo y el enojo. Como cada programa me acompaña mi compañera Ángeles Ramos Montiel. Ángeles, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto aquí con dándole seguimiento a este tema que se quedó muy interesante. Ok, el tema del miedo y el enojo es uno de los temas importantes porque estábamos hablando el programa anterior acerca de la educación de las emociones y también de la alfabetización. En primer término, vamos a abordar lo que es el miedo y desde el aspecto de la terminología latina, se retoma sobre lo que es el metus, que significa alteración del estado de ánimo, pero que puede producir angustia ante un peligro real o imaginario. Entonces, creo que en todos los seres humanos tenemos este tipo de emociones del miedo, porque puede ser ante una situación que realmente nosotros podamos enfrentar. Pero también es importante que nosotros podamos discernir hasta qué punto puede ser real. Esto también nos va a ayudar principalmente a comprenderlos también desde un punto de vista neurológico, porque debemos estudiarlo desde el aspecto fisiológico, psicológico y también bioquímico. En el aspecto fisiológico debemos de tomar como referencia lo que es el desarrollo del cerebro y lo que es la participación de lo que es el sistema límbico, que eso ya lo habíamos tocado en el programa anterior. En el aspecto psicológico tenemos que analizarlo en la situación mental, pero también en el aspecto emocional, y en la parte bioquímica sobre los neurotransmisores que se van a generar en el sistema nervioso central junto con el sistema límbico para que nosotros podamos reaccionar con este tipo de emoción. Ángeles. Pues sí, dándole seguimiento a este tema, al tema anterior, que era el manejo de las emociones, pues sí nos encontramos con una emoción primaria, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Y como dices, tiene también síntomas fisiológicos, ¿no? Y sensaciones de angustia que pues son provocadas por presencia de algún peligro real, o puede ser también imaginatorio, ¿no? Imaginativo, perdón. Genera desconfianza que impulsa a creer que algo va a ocurrir, ¿no? O aunque sea un hecho contrario totalmente, ¿no? Pero presenta esos síntomas fisiológicos también, como pues son la transpiración, ¿no? La gente empieza a sudar demasiado, empieza a acelerar el ritmo cardíaco, lo que son las palpitaciones. Presenta también dolor en el pecho cuando el miedo es muy extremo. Presenta mareos también o vértigos. Existen las náuseas también, ¿no? Esa sensación en el estómago que mucha gente lo representa así, ¿no? Empieza a faltarle el aire, o también pueden existir los escalofríos, ¿no? Esa falta o la sensación de asfixia. Y hay gente que lleva esto tan extremo que el cuerpo se le empieza a dormir, empieza a sentir ese hormigueo, ese entumecimiento, ¿no? En las extremidades, muchas veces en la cara, ¿no? Cuando es muy fuerte esta sensación. Irradia ese temor que, como estábamos diciendo, ¿no? Muchas veces es real o muchas veces es imaginario, ¿no?
Ok, pero bueno, en esta cuestión del miedo, debemos enfatizar que es un método de supervivencia que el ser humano ha tenido desde la aparición del ser humano en la Tierra y desde la evolución incluso de diferentes especies. ¿Por qué es un método de supervivencia? Porque hay tres aspectos que puede generar el miedo y que puntualmente lo dijiste, Ángeles. Podemos nosotros reaccionar con un aspecto, una conducta de huida, ¿sí? O también de evitación. También otra cuestión en el miedo podemos tener el enfrentamiento, es decir, la lucha por esa supervivencia, o también puede generar lo que es la paralización, es decir, nosotros no reaccionamos ante el inminente peligro que pueda, en este caso, generar ese miedo. Ahora, también es importante saber que ¿qué aspecto o qué ejemplos son importantes para que ese miedo pueda aparecer en nosotros como seres humanos? Bueno, como dices aquí, pueden suceder dos circunstancias, ¿no? Una que puede poner a salvo tu vida, porque el miedo muchas veces paraliza a la gente, se detiene y ahí puedes darte la oportunidad de pensar qué hacer, ¿no? En esa situación. Pero también nos puede poner en riesgo, porque por ese miedo puedes actuar de una forma impulsiva, entonces pones en riesgo tu integridad física. Yo creo que aquí depende mucho del tipo de personalidad, ¿no? que tú eres, qué tipo de persona eres, y también la situación que estás viviendo. Yo siento que podemos tomar en cuenta los dos extremos, ¿no? Una de prevención, pero la otra también pones en riesgo tu integridad física. Ok, bueno, voy a mencionar algunos ejemplos donde el miedo se hace patente y que esto, bueno, es lo que vemos comúnmente en nuestra sociedad, ¿no? Como en el caso de un asalto o un robo, donde las personas pueden tener estos tres tipos de conducta que pueden ser de huida, de enfrentamiento o de paralización. Suponte que a lo mejor tú vas caminando por las calles y se te acerca un tipo y te pone un arma o te encañona por la parte de la espalda, y mucha gente a lo mejor se paraliza en ese momento, ¿no? Hace rato comentabas que lo que sucede en ese aspecto con la persona, porque pues aumenta el nerviosismo, si se queda paralizada el riego sanguíneo empieza a aumentar más, el cerebro empieza también a mandar mayor información, y la reacción en cuanto a la conducta de las personas puede ser de gritar, o puede ser de histeria, o puede ser a lo mejor alguna fobia, y después del momento de que pasa ese evento que le genera un trauma en su aspecto mental y emocional, cualquier persona que tenga una conducta similar, llegando por detrás, ya sea para abrazarla o para darle una palmada, la persona va a reaccionar rápidamente, ¿no? Con ese tipo de paralización, y que es principalmente porque hubo ya una experiencia anterior y que la persona en el momento de recordar mentalmente y emocionalmente vuelve a vivir el momento del conflicto donde generó ese miedo. Es también que por eso muchas personas al tener ese tipo de conductas de paralización y no tener a lo mejor la posibilidad, cosa muy distinta, donde a lo mejor tuvo la oportunidad de huir, pues su sistema nervioso tiene también una reacción bioquímica, porque hay mucha adrenalina y al mismo tiempo enfrenta el peligro, pero también su método de supervivencia le permite tener otro aspecto donde a lo mejor las personas buscan una respuesta para poder tener una solución. Regresamos en un momento y vamos a un corte. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, regresamos nuevamente aquí al programa, y comentaba yo el ejemplo de lo que es un asalto o un robo, y que las distintas conductas pueden prevalecer. Depende mucho también la personalidad de cada persona, porque cada persona reacciona de manera muy diferente, ¿no? Entonces, algunos incluso buscarán el enfrentamiento, ¿no? Si es que a lo mejor tienen un poquito más de sangre fría,
para poder abordar y darle una solución al conflicto que están enfrentando en ese momento. Porque en la cuestión del asalto, si lo encañono esto, es incluso hasta temerario, ¿no? Pero para algunas personas se les da este tipo de reacción porque su instinto de supervivencia está más que despierto y en estado de alerta, y al mismo tiempo ese miedo también se puede canalizar a lo que es un enojo. Y el enojo, bueno, es también otra de las emociones que va acompañado junto con otras en la acción del ejemplo que estoy poniendo, y se puede convertir en un arma muy poderosa para que la persona pueda defenderse y pueda, en este caso, contrarrestar el miedo. Otras personas no reaccionan de la misma manera, se quedarán totalmente tranquilas, o al menos no tranquilas, sino quedan paralizadas, y les genera un estado de ansiedad emocional, y esa ansiedad producto principalmente de la experiencia que le causó el conflicto en el momento en que fue o vivió el momento del asalto o el robo. Entonces eso también queda a la periferia, porque si no ve a la persona que la está hostigando o en ese momento la está asaltando, pues queda a la deriva, porque si no lo tiene de frente, como regularmente nosotros utilizamos los sentidos, en el caso de la vista, identificamos quién es el sujeto que a lo mejor nos está infundiendo ese miedo. Pero también cuando nosotros vemos esa parte de no solamente la ansiedad, también puede generar un estado de pánico, es decir, ese pánico también de alguna manera influye en la conducta que nosotros tenemos, pero también altera de manera fisiológica lo que hace rato comentabas, Ángeles, que a lo mejor la respiración puede ser muy agitada, o a lo mejor en otro momento puede generarle a lo mejor que el estado de nerviosismo o un estado de shock, donde no puede controlarse y tiene que canalizar esa emoción de alguna u otra manera. Entonces, son algunas de las cuestiones que puede generar este ejemplo. Otro puede ser cuando existe un temblor, y donde todas las personas también reaccionamos de manera diferente en el miedo. Hay mucha gente que cuando ve el evento de un temblor, del movimiento sísmico, a lo mejor hay mucha gente que empieza a llorar. Hay gente que a lo mejor se hincará y rezará, u otra gente que en su mismo instinto de supervivencia por el miedo agarre y tenga medidas de prevención, más bien de seguridad, y que al mismo tiempo invite o exhorte o controle a las demás personas para que a lo mejor se pongan a salvo sus vidas. Y esto también genera otros estados emocionales, es decir, a lo mejor ese miedo de las personas que pueden orientar a otras personas, su estado fisiológico, su tensión se canaliza, pero ahí está latente en su organismo. A lo mejor después de que pasa el evento, hay gente que a lo mejor ya puede estar más tranquila, pueda llorar, pueda a lo mejor ya canalizar esa emoción, ya sea platicándolo con los demás, o en su caso ya pueda tener otro tipo de manifestación. Sí, es de lo que ya estábamos comentando, ¿no? Son dos formas en las que el miedo puede salvaguardar tu vida, tu integridad, a ti como persona, o también puede ponerte en riesgo, es lo que estábamos platicando, ¿no? Son dos actitudes que la gente puede tomar, depende de cada quien, ¿no? Cómo es tu carácter, cuál es la situación, es lo que ya estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Cada quien toma el miedo como ahora sí que como le viene bien, ¿no? Habrá quien tendrá ese poder de poderlo enfrentar y poderlo sobrepasar, pero hay quien se queda en esa etapa e incluso pues paraliza sus actividades diarias, ¿no? Siente tanto ese temor que no hace sus tareas diarias, ¿no? Va perfeccionando ese miedo, lo va alimentando. Pues una manera útil de tomar esto es, como yo decía, enfrentas este miedo, lo sobrepasas, y desarrollas, ¿no? Aprendes cada vez que tú enfrentas cada temor de eso. Sí te va a generar esa ansiedad, esa angustia, pero es saber manejar todo esto. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo vencer toda esta situación? ¿Qué es lo que tengo que practicar? Muchas veces el respirar, como decíamos, tranquilamente puede ayudarte a pensar por qué siento miedo, si es real o simplemente estoy imaginando, porque también los seres humanos nos damos mucho a eso, ¿no?
A que generamos un miedo que a veces es irreal, estamos pensando, nuestra mente está elaborando muchos escenarios que a lo mejor ni siquiera han pasado o no van a existir. Entonces nos hacemos de esos miedos irreales. Cuando es real, podemos pensar, ¿no? Acudir a alguien para que nos ayude a ciertas técnicas para poder sobrepasar todo esto. Se me viene en mente, por ejemplo, hay una película muy, muy conocida, ¿no? Donde el niño le tiene miedo a los vampiros, ¿no? Estamos hablando de una película donde ¿qué él hace? Ese miedo que él tiene, pues se apodera de él, pero lo convierte en su fuerza para poder enfrentarlo, ¿no? Ya no lo enfrenta como un miedo, él lo toma como un poder para poder sobrepasar todo este miedo. Depende de cada quien cómo podamos tomarlo, cómo podamos sobrepasar todo eso. Hay muchos miedos, ¿no? Que por ejemplo, podemos mencionar miedo a las alturas, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte y te pasas a veces tu vida encerrada en tu casa porque tienes miedo a salir, tienes miedo a que un carro te atropelle, tienes miedo a que alguien te persiga, ¿no? Tienes miedo a encontrar esa muerte que a lo mejor ni siquiera está destinada aún para ti, ¿no? Ese miedo a que la gente se sienta angustiada, con ansiedad, a ese nerviosismo día a día, pero no sabe cómo o de dónde viene todo este síntoma, ni siquiera ella se ha dado cuenta cómo que está generando esta ansiedad en ella misma. Hay gente también que va por la calle o que no compra un automóvil porque no se anima a manejar, no quiere enfrentar este reto. O hay personas incluso que compran un automóvil y no lo sacan, y suena así tan irónico, tan fuera de la realidad, que compra un automóvil y porque no quiere que se lo roben o porque no quiere que dañe, no lo saca, ¿no? Entonces, ¿yo para qué compro un auto si no lo quiero sacar? Ahora también viene algo paradójico, el tenerle miedo al miedo. Ok, pero bueno, estarás de acuerdo que entonces en los tipos de miedo va a depender mucho el contexto y va a depender la situación o la cuestión donde se va a generar principalmente los estados de ánimo, porque en lo que tú comentabas, cuando alguien ve una película de terror, a lo mejor en ese momento está teniendo miedo, pero pues es un miedo en la fantasía irreal porque simplemente está viendo escenas que no son reales, sino que está principalmente observándolas donde a lo mejor el actor, la actriz está enfrentando una situación y que al mismo tiempo a veces también vemos que hacen cosas grandiosas en una película, ¿no? Supongamos en la cuestión de que alguien quiera volar o brinca de un edificio y resulta que cae parado, entonces para el ser humano es irreal todo eso, ¿no? Pero ya cuando nosotros lo vemos en la realidad se convierte en otra contextualización, porque entonces el miedo tiene otra manifestación, porque tú estarás también de acuerdo, si suponte que si vas corriendo por la calle y te da miedo y resulta que alguien viene atrás correteándote, es un miedo real, ¿sí? Y que te quiere asaltar, te quiere a lo mejor golpear o te quiere matar, entonces es totalmente diferente, porque entonces la conducta tiene otro tipo de manifestación. Regresamos en un momento. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, regresamos y bueno, el ejemplo que puse anteriormente de que cuando alguien te va correteando y que te quiere asaltar o te quiere hacer daño, pues la gente también puede reaccionar de diferente manera, ¿no? O una que en el momento que va corriendo está teniendo una conducta de evitación, pero también es un aspecto que tiene que ver con la supervivencia porque tiene miedo a esa persona de que le hagan daño, o en su caso puede tener una estrategia que a lo mejor el momento de correr ya está pensando, elaborando rápidamente y al mismo tiempo de buscar el enfrentamiento y sorprender a la persona que en este caso le quiere hacer daño. Entonces va variando porque las conductas entre los hombres y las mujeres también varían, ¿no? Habrá hombres que sí busquen el enfrentamiento, habrá hombres que no lo busquen. Sí, habrá también muchas mujeres que también busquen el enfrentamiento, habrá mujeres que a lo mejor también o tengan algunas conductas de huida o a lo mejor tengan algunas conductas de paralización. Eso ya depende de cada persona porque el estado de ánimo en ese momento no se puede predecir en cada una de los dos sexos. Cada uno va a sentir el momento en cómo tenga que reaccionar y eso va a ayudar principalmente también
el significado que tenga ese miedo. Tan solo, por ejemplo, si te quieren asaltar en tu casa y resulta que tú ves en peligro tus bienes, tus cosas que tienes, pues a lo mejor a nadie le va a gustar que alguien llegue y usurpe tu lugar y te quiera hacer daño, y de momento en ese aspecto el miedo se puede convertir en un arma que te puede permitir manifestar la otra conducta, que es el enojo. Y entonces tú, de alguna manera, ese miedo que tengas en el momento en que está pasando esta situación, entonces reaccionas de otra manera, y entonces ese miedo se aminoriza, y al mismo tiempo tengamos otro tipo de forma de reaccionar. Y entonces, aunque nosotros de manera fisiológica, nuestro cerebro está secretando más neurotransmisores que te permiten enfrentarlo, y que ese miedo que tú tenías en el momento en que te está sucediendo todo el escenario, entonces se convierte en un aliado tuyo. ¿Por qué? Porque entonces hay gente que reacciona con diferentes formas, y a lo mejor resulta que enfrentaron a lo mejor al que va a robar, o a los que van a robar, y resulta que a lo mejor hasta se llevaron el otro un buen susto, y también generaron miedo en las otras personas. Entonces, esas son algunas cuestiones que nosotros tenemos. Lo que en psicología llamamos es que cuando muchas personas tienen miedo a diferentes cosas, le llamamos fobia. Pero esa fobia hay que analizarla si es real, o también si puede ser imaginaria. Y esto en el aspecto del sistema nervioso, en la antigüedad, las personas o los cazadores recolectores de nuestras primeras generaciones también tuvieron miedo. Es decir, nuestro cerebro tuvo que haber evolucionado. Le costó muchos miles de años para que nosotros tengamos un cerebro como el que tenemos actualmente, donde nuestro sistema límbico, que lo va a integrar lo que es el hipotálamo, que también se le llama el sistema neurovegetativo, nosotros tenemos diferentes formas de manifestar nuestros estados de ánimo: miedo, alegría, tristeza, enojo, etcétera. Entonces ahí tuvo que haber evolucionado nuestro sistema neurovegetativo, para que nosotros pudiéramos evolucionar en las conductas emocionales que nosotros tenemos. Daniel Goleman, en su libro de Inteligencia Emocional, habla sobre estas partes. Es decir, al ser humano le costó mucho trabajo, porque tenía que enfrentar constantemente el peligro y el miedo. Pero a través de la experiencia, pues se fueron dando cuenta cómo tener estrategias para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Cuando se dan esas situaciones, entonces las personas aprendieron de manera inconsciente a alfabetizar esas emociones y enfrentar ese tipo de miedos. Ahora nosotros lo tenemos, y tenemos que aprender a entender esa alfabetización, para que nosotros podamos digerirlas, y que al mismo tiempo esos miedos tengamos que identificarlos si son fantasiosos, irreales, o en su caso realmente estamos enfrentando un escenario donde a lo mejor es real, y entonces tenemos que tener diferentes soluciones. Claro, hay miedos, ¿no? Que, como tú dices, podemos comprender de dónde vienen, podemos darle un entendimiento y superarlos, ¿por qué no? Pero también mencionabas que hay esos miedos cuando de un momento a otro sucede algo, y ¿qué hago? ¿Cómo pienso? ¿Me da tiempo respirar en este momento? ¿Reaccionar? ¿No? La gente se encuentra con este paradigma. Yo creo que a lo mejor no a diario, pero en un momento de su vida se ha encontrado con esto, ¿no? Pero también generamos que el miedo se transmite, ¿no? Y más cuando a veces es en familia, como tú dices, aquí depende la personalidad de cada quien. Pero ¿qué tal cuando lo transmitimos a los niños también, ¿no? Ese miedo, esa inseguridad que tú le das, también se transmite hacia los niños. ¿Cómo manejo yo un miedo en un niño? ¿Qué es necesario para transmitirle esa seguridad, ¿no? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo que no tenga miedo si yo no estoy superando todas estas fobias, todas estas angustias o toda esta ansiedad que se genera por algo a lo que yo no quiero enfrentar? ¿Cómo le generas tú esa seguridad al niño? También estamos hablando de todo esto, porque pues estamos yendo un poquito a lo mejor a casos extremos, pero ¿cómo enfrentamos este miedo y cómo nosotros transmitimos esa seguridad a nuestras familias cuando no sabemos
pues controlar y comprender esto. Como no sabemos cómo auxiliarnos a nosotros mismos, es obvio que a tu hijo tú le estás dando esa incomprensión, le estás dando esa intranquilidad, pero los niños también tienen miedo, ¿no? Muchas veces a la oscuridad, al rechazo, a quedarse solos en casa, a no salir a la calle también, y entonces estaríamos viendo aquí que ese miedo se transmite, nacemos con esta emoción, o nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos a desarrollar todo esto. También tendríamos que ver esa parte, ¿no? Vamos a un corte y regresamos en un momento. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, regresamos nuevamente al programa. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que nos escriban para dudas, preguntas a los siguientes correos, los21@los21.com, o también a angiefit24@hotmail.com y también a profetor71@live.com. Entonces ahí nos pueden mandar todas sus preguntas, dudas, para que nosotros se las podamos disipar y que al mismo tiempo podamos seguir con estos programas que nos ayudan principalmente a tener una orientación acerca de lo que es limpiando mi mente con agua y con jabón. Y bueno, retomando lo que habías comentado hace ratito, ¿no? Acerca de las emociones, si se aprenden o se nace con esto. El miedo es una emoción con el cual nosotros, desde que nacemos, manifestamos estas emociones, ¿no? Entonces, si lo vemos en un bebé, el miedo cuando a lo mejor se queda sin su mamá o sin su papá, es un temor que a lo mejor es irreal, o también hasta qué punto los padres, como tú comentabas, empezamos también de manera inconsciente a alfabetizar esas emociones, es decir, les enseñamos, los educamos qué es lo que pueden hacer en caso de que, por ejemplo, si no está papá y mamá, o supongamos surge una situación en casa de que a lo mejor se cerró la puerta de la casa y en ese momento el niño o los integrantes generan un miedo porque no pueden entrar. Entonces los miedos van a variar dependiendo también de la situación del conflicto o del escenario que se tengan, porque hay miedos que pueden ser tan sencillos, pero también hay miedos que son más por así decirlo, de alto calibre, ¿no? Como los ejemplos que hemos estado mencionando en el caso de un asalto, o en su situación cuando existe el otro ejemplo que había mencionado acerca del temblor. Ahora, hay otros miedos, ¿no? Como en el caso de que habíamos comentado de una película donde estás viendo un escenario y resulta que pues ese miedo es imaginario. Entonces, eso también nos va a generar que el estado de ánimo pueda tener también otro tipo de manifestación. No es lo mismo también cuando nosotros en ese estado de miedo, después de que pasa todo el evento, para aprender a alfabetizar esa emoción del miedo, nosotros tenemos que dialogarlo. Si compartirlo con otra persona, puede ser a lo mejor alguien de los integrantes de la familia, y eso también va a reducir el estado de ansiedad que cada uno tenga. Hay otras personas que a lo mejor no necesitarán algún familiar o una amistad, sino a lo mejor ya necesite de la ayuda de un profesional, que en el caso puede ser un psicólogo o puede ser un terapeuta, para que le ayude a aprender cómo digerir esa emoción del miedo y que le identifique qué le generó como trauma, ¿no? Porque esto también le va a permitir aprender a identificar que esa emoción, a lo mejor no aunque esté permanente o que se le presente en diferentes situaciones, reduzca, por ejemplo, su estado de ansiedad, o reduzca a lo mejor también su nerviosismo que presente, porque cada persona puede presentar ese estado del miedo con diferentes reacciones, ¿no? Hay gente que a lo mejor empieza a llorar, hay gente que a lo mejor empieza a gritar de manera desesperada, pero es una manifestación que cada uno tiene, porque ese estado de ánimo le está haciendo un aspecto reactivo que por lo menos canalice esa tensión que está acumulando en su organismo. También
al acumularlo, pues entonces lo que hace rato comentaba de Daniel Goleman es que entonces si nosotros constantemente estamos teniendo ese tipo de experiencias, pues el miedo, aunque surja, ya no va a ser el mismo miedo que se suscitó desde la primera experiencia, sino este miedo ya tendrá otro tipo de canalización, porque entonces ya estamos acostumbrados a enfrentar situaciones de esa manera. Eso va a provocar que entonces nosotros ya no sintamos tanto nerviosismo, tanta ansiedad, sino que entonces tengamos ya que nuestros instintos de supervivencia tenga otra forma de proceder en nuestra conducta. Claro, ya que estás hablando de conductas, esto yo creo que lo venimos aprendiendo desde que somos niños, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, qué seguridad me da mi papá, mi mamá, ¿no? Para enfrentar estos miedos, ¿no? Y pues empieza desde ahí, desde que somos niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un miedo? Necesitamos, ¿no? Que nuestros papás nos transmitan esa tranquilidad, esa seguridad, que nos hablen de esto, ¿no? Para poder comprender por qué lo estamos sintiendo, para poder pasarlo, ¿no? Es cuando somos niños, una edad importante para poder superar esto entre los 3 y 6 años, ¿no? Ya que pues los miedos aparecen y desaparecen comúnmente, ¿no? Van cambiando, claro, conforme vamos creciendo, ¿no? Conforme el niño va creciendo, esto va a ir cambiando, pero depende de esa comprensión. Como tú dices, como niños, cómo aprendemos a comprender y a superar todos estos miedos. Depende mucho de las personas que convivas, ¿no? Muchas veces el miedo viene en nuestro propio seno familiar, ¿no? Por situaciones que vivimos nosotros dentro de este entorno. Pero también hay miedos externos, ¿no? Cuando nosotros vamos, tal vez como niños, solos por la calle o nuestros mismos papás nos infundan estos miedos, ¿no? No puedes salir porque pasa esto. Entonces acá podríamos ver, nos infundan un miedo o son situaciones de prevención, ¿no? Que ponen en resguardo nuestra integridad como personas y como niños, pero cuando no logramos sobrepasar esto, no aprendemos cómo, o como tú dices, no tenemos una guía para poder pasar esto, ¿qué pasa? Entre más grandes somos, vamos teniendo más fobias, más miedos, ¿no? Y pues somos niños y también nos jactamos de hacer actividades físicas o dentro de la casa, y claro que aumentan cuando somos mayores, que mencionamos hace rato. Hay gente que no sale incluso de su casa para no enfrentarse a todo esto. Pues está muy interesante el tema. Regresamos en un momento, vamos a un corte. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, bueno, regresamos nuevamente y hablamos hace rato, bueno, de esta cuestión de que a nuestros hijos los podemos enseñar, ¿no? Pero también hay otro tipo de miedos, ¿no? Hay miedos que la gente tiene. Voy a citar otro ejemplo. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, miedo al agua, por ejemplo, cuando quiere nadar, miedo a las alturas, miedo a estar solo o miedo a estar aglutinado con mucha gente. En los términos psicológicos, en estos ejemplos, cuando hay miedo a las arañas, se le llama aracnofobia. En el otro, cuando tiene miedo a las alturas, eso también genera que la persona se sienta intranquila o sienta ansiedad. O en su caso, cuando va dependiendo de los tipos de miedo, se trabaja de manera terapéutica para que la persona aprenda a alfabetizar esas emociones y también aprenda que si ese miedo lo puede ir superando, ¿no? Al dialogarlo, al aprender la persona que ese miedo es irreal, al menos, por lo menos hay una técnica que es la desensibilización sistemática, como en el caso de las aracnofobias, donde se le pregunta al paciente cuál es el problema de su miedo, ¿no? Entonces él nos va a describir qué es lo que va a sentir, qué sensación le genera en su persona o en sus sentidos. Si le presentamos, por ejemplo, un estímulo donde presentamos una araña de un dibujo, se le pide que le genera qué sensaciones tiene y si el miedo es real o no.
Ya después a lo mejor pasaremos no solamente de un dibujo o una imagen, sino a lo mejor de un juguete o algún otro material donde ya se hace más tangible. Y entonces al acercarse más ese objetivo de ese miedo, entonces la persona también nos va a describir qué tipo de sensación tiene. Y llegando a la última fase de esta técnica de la desensibilización sistemática sería ya cuando tiene el estímulo ya real, a lo mejor enfrente de él, o a lo mejor en el caso de la araña la tiene en la palma de la mano, y entonces manifestará si efectivamente la técnica funcionó para desensibilizar el miedo, y que aprenda principalmente que si el miedo fue lo que le generó al principio y que le está generando en el momento de aplicar este tipo de técnica. Claro, hay miedos, como tú dices, ¿no? Que van apareciendo conforme vamos creciendo. Sin embargo, hay un miedo que cuando eres niño y aunque ya seas adulto, siempre existe, hablando de que los miedos aparecen y desaparecen, ¿no? Pero hay un miedo que siento que siempre persiste en el ser humano, y es el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a morirse. ¿Cómo enfrentas el tema con este niño? Porque si a ti, como una persona ya adulta, te es difícil comprender qué es la muerte, o cuándo voy a morir, o qué es lo que sucede, pues imaginémonos, ¿no? Para cuando un niño piensa todo esto, ¿cómo podríamos explicarle? ¿Cuáles serían las palabras perfectas para explicarle, igual a un niño como para un adulto, comprender qué es la muerte, ¿no? ¿Cómo enfrentamos ese tema? Siento que es un miedo compartido, no importa la edad que tengas, seas un niño, seas un adulto. Siento que este miedo siempre está presente, pero como dices, ¿no? Es cómo comprenderlo, qué explicación darle, cómo poder superar todo esto, ¿no? Muchas veces canalizando la energía hacia otro tipo de pensamientos positivos, haciendo una actividad física, no sé, te entretienes en alguna otra actividad, es como también podemos nosotros aminorar lo que es esa emoción y esa sensación del miedo, ¿no? Porque hay muchas formas de podernos zafar de esto, de poder aminorar esa emoción que nos puede llevar a casos extremos, como estábamos mencionando, ¿no? Que tú te paralices en una vida diaria, cuando hay muchas formas de poder comprender, en primera, de dónde viene, por qué le tengo miedo, si a mí me beneficia vivir con esta emoción o con este pánico a diario, ¿no? Porque si no me beneficia, hay una solución en la que nuestra vida puede volver a ser totalmente normal, ¿no? Retomar nuestras actividades, es hacernos partícipe de estos ejercicios mentales, de practicar, como tú dices, ¿no? Cada día esas preguntas, hacérmelas a mí mismo, ¿de qué me sirve vivir así? Paralizo tanto mi vida que no puedo salir. Es la explicación simplemente y la comprensión de esta emoción. Ok, bueno, pero el ejemplo que yo mencioné de la desensibilización sistemática no es la única técnica. Hay varias técnicas, y quizás habrá gente profesional que tenga muchas estrategias de poder abordar esta parte de poder superar los miedos, ¿no? Ahora, también no solamente el miedo se va a generar en los ejemplos que ya mencionamos, sino también a lo mejor incluso en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando entran en conflicto, pelean, puede generar miedo tanto en uno como en otro sexo, pero también puede generarse un miedo más colectivo cuando los hijos a lo mejor ven cómo los padres discuten, y los hijos sienten ese miedo porque podrían perder a uno de los dos padres. Y entonces ahí es importante que los padres también, cuando tengan ese tipo de situación de generar esos estados, resulta que se vuelve un miedo generalizado entre todo el familiar. Y entonces alguno de ellos siempre resulta que toma la iniciativa de poder tranquilizar las cosas, pero también poder aprender cómo evitar ese tipo de situaciones donde genere un miedo colectivo. Si eso lo vemos en una familia, entonces ¿qué será cuando lo vemos en una sociedad? Cuando se ve atentada o se ve amenazada por algún hecho que a lo mejor pueda atentar contra la integridad física de una población. Y lo vemos en esa situación cuando
a lo mejor hay algún tipo de movimiento, por ejemplo en el caso de una manifestación, cuando ya esa manifestación ya no tiene, digamos, tiene un objetivo en particular, por ejemplo, no sé, determinar que a lo mejor está en contra de algo, de una inconformidad, pero esa manifestación después se vuelve un caos porque resulta que ya no cumple el objetivo y a lo mejor ya hicieron desmanes, atentaron a lo mejor contra la vía pública, a lo mejor algunas casas, etcétera, y entonces genera un pánico colectivo, y entonces tiene otro objetivo, y entonces la gente cuando no ha aprendido a alfabetizar esas emociones, pues es lógico que mucha gente se espante y a lo mejor se genere también opiniones encontradas o opiniones totalmente de unos y otros, y a lo mejor las compartan con los demás, y resulta que se está generando un miedo imaginario, es decir, que a lo mejor no puede ser tan catastrófico, sino que cuando hay gente que sí piensa y racionaliza, bueno, analiza qué es lo que realmente está pasando en ese momento, y entonces tengan otro punto de vista para poder calmar ese pánico colectivo, que a lo mejor en ocasiones se puede convertir en una paranoia, y entonces la gente está imaginando que a lo mejor los persiguen, los siguen, o están latentes pensando que eso puede suceder en cualquier momento. Claro, es eso, ¿no? Identificar de dónde viene mi miedo, ¿no? Elevarse sobre el miedo también, ¿no? Y formas de cómo poder solucionar todo esto. Vamos nuevamente a un corte y regresamos. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, regresamos, y entonces esta cuestión del miedo también tendríamos que recordarla desde la más tierna infancia en nuestro inconsciente, porque muchos papás cuando educaban nos infundían el miedo, ¿no? Si por ejemplo no te querías ir a dormir, o resulta que tú querías estar despierto más tiempo, entonces los papás nos decían que ahí venía el coco, o a lo mejor cualquier otro personaje que a lo mejor nos pudiera infundir ese miedo en nuestro inconsciente. Y entonces son cosas muy importantes, porque entonces nos han acostumbrado desde la más tierna infancia a que tengamos miedo. Pero vuelvo a insistir, tenemos que nosotros, conforme vamos creciendo en esta psicología de infantil a la juvenil, a una psicología adulta, el miedo va también cambiando. ¿Por qué? Porque va dependiendo de las experiencias que nosotros tenemos, si es real o si es irreal. Porque cuando estamos en la infancia, a veces el miedo puede ser irreal, incluso puede ser como un mecanismo de manipulación en la conducta de los niños. Y si eso funciona en niños, ¿qué no podrá funcionar cuando se implemente algún tipo de método o estrategia para poder causar pánico a una población, ¿no? Entonces, eso, incluso yo podría citar un ejemplo más. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia iba a ser invadida, antes de que fueran invadidos, se les infundió miedo, porque aviones alemanes, cuando volaban territorio francés, tiraban propaganda con profecías de Nostradamus, y que iba a venir el fin del mundo u otras cuestiones más. Y resulta que la gente, cuando ya se venía el proceso de la invasión hacia Francia, pues fácilmente fue derrotada en ese tipo de situación. Entonces puede utilizarse como una estrategia, como manera de control, o también como una forma de manipulación, creando no solamente paranoia colectiva, sino también pánico y también una psicosis que es irreal ante un evento que a lo mejor simplemente se utilizan como experimentos para poder saber cómo las personas reaccionan ante un evento que puede ser real o imaginario. Exacto, pues ya casi nos vamos a ir del programa, pero pues nos damos cuenta que el 95%, ¿no? de nuestros miedos son emocionales totalmente, ¿no? Y muchas veces pues son infundados por nuestros padres, como estamos diciendo, ¿no? Esto tendríamos que ser educados para tomar un riesgo y poder vencerlos, poder llegar a esa meta, sería una forma de poder enfrentar todo esto, ¿no? Porque puesto si no existirían los miedos,
pues no existiría esa palabra, ¿no? Realmente la palabra miedo, ¿no? El hecho está en que desde niños aprendamos a tomar y ser infundados por nuestros padres, a tomar decisiones, soluciones, a enfrentar estos riesgos para poder vencer esos miedos, ¿no? Sí es un hecho real en que siempre van a existir estos miedos. No es imposible poderles dar una solución, ¿no? Siempre hay una solución para todo, ¿no? El caso es cómo enfrentar estos y pues volvemos a repetirlo, ¿no? Siento que esta parte nos corresponde en cómo somos educados, ¿no? Esta parte sí nos corresponde totalmente a los papás, cómo damos esa seguridad a los niños, cómo comprendemos un miedo, cómo los enseñamos a sobrepasar, a tomar esos riesgos para poderlos sobrepasar, ¿no? Y poder enfrentar todo esto. Cuando somos adultos, creo que cada conflicto, cada problema que se presente, estaríamos listos para solucionar, no desarrollar totalmente, como decimos, al 95% esta emoción, iría aminorándose, ¿no? Pero pues vuelvo a repetirlo, es desde que somos niños cómo nuestros padres nos van educando para tomar estos riesgos y para irlos solucionando, para llegar a esa meta. Ok, pero también igual, entonces para que la gente aprenda a alfabetizar esas emociones, volvemos a reiterarlo, debe ser a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de poder educar, ¿sí?, a las personas, a jóvenes, a los niños, porque a veces muchos papás, también cuando nuestros hijos van creciendo, y ellos ya empiezan a ser independientes, que quieren salir a las fiestas o quieren ir a algunas actividades donde ellos ya requieren del desarrollo de su personalidad como parte de una sociedad, a veces muchos papás entran en miedo porque no los dejan salir, o hay una sobreprotección, o hay un sobrecuidado sobre los hijos. Aquí es importante saber que si nosotros no educamos bien en esta emoción de lo que es el miedo, de dejarlos desarrollar, pero siempre y cuando se den algunas recomendaciones, sin ser tan protectores, podemos generar en nuestros hijos que sean mejores personas mentalmente, pero que crezcan y se desarrollen sin este tipo de emoción que es el miedo. Exactamente, pues yo ya para despedirme, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar todos estos miedos? Pues yo dejaría 3 puntos en claro, ¿no? Primero, identificar el miedo, ¿a qué le tengo miedo, no? Segundo punto, elevarse sobre el miedo, como decíamos, ¿no? Empezar a practicar retos, riesgos, cómo puedo solucionarlos. Y pues último, reestructurar todas mis ideas sobre este miedo, analizarlo, si realmente existe, como decíamos, o es irreal totalmente. ¿Qué solución le doy? Ok, nosotros en el caso de la psicología lo que abordamos esta parte de lo que es el miedo en las personas cuando entran a terapia, en primero, si ese miedo le puede causar un problema, o 2, le causa una dificultad. Si es un problema, quiere decir que está enfrentando a lo mejor un problema consigo mismo, porque a lo mejor puede tener un límite. Y ese límite puede ser la misma persona, es decir, que a lo mejor en las conductas que pueda practicar, si es de huida, o es de enfrentamiento o paralización, ¿cuál de estas le puede causar un problema? Si a lo mejor las 3 pueden ser un problema, o a lo mejor las 3 puede ser una dificultad. A veces un problema para las personas puede ser como un callejón sin salida, es decir, no veo opciones, no tiene estrategias para poderlo enfrentar, o al menos ir contrarrestando este miedo. Si es una dificultad, esa dificultad, bueno, pues es más sencillo de solucionar, porque a lo mejor es como, hoy tengo 100 pesos, quiero comprarme a lo mejor, no sé, un pantalón o una camisa, y resulta que cuestan el mismo precio, pues a lo mejor es una dificultad porque voy y me compro hoy la camisa, de que 8 días vengo por el pantalón, o viceversa, no me compro nada, pero fue una dificultad. Se puede convertir en un problema cuando yo quiero comprarme las 2 y entonces yo genero esa misma situación. Entonces, el miedo es algo similar, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que aprendan a alfabetizar esas emociones, que lo dialoguen, que lo platiquen, ya sea si es un miedo de uno mismo, o es un miedo con la pareja, es un miedo hacia los hijos, un miedo hacia los problemas sociales, un miedo hacia el panorama que hoy actualmente estamos viviendo en esta sociedad. Claro, es definir nuestro temor, ¿no? Es darle esa definición al temor. Ok, entonces yo también nos estamos despidiendo del programa, esperemos que les haya agradado y
Buenas tardes. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Limpiando mi mente con agua y jabón. Recuérdalo, todos los sábados a las 3 de la tarde a través de la sintonía digital de la Rola 21. Limpiando mi mente con agua y jabón. Hasta la próxima. Creo que en todos los seres humanos tenemos este tipo de emociones del miedo, porque puede ser ante una situación que realmente nosotros podamos enfrentar, pero también es importante que nosotros podamos discernir hasta qué punto puede ser real. Esto también nos va a ayudar principalmente a comprenderlos también desde un punto de vista neurológico, porque debemos estudiarlo desde el aspecto fisiológico, psicológico y también bioquímico. En el aspecto fisiológico debemos de tomar como referencia lo que es el desarrollo del cerebro y lo que es la participación de lo que es el sistema límbico, que eso ya lo habíamos tocado en el programa anterior. En el aspecto psicológico tenemos que analizarlo en la situación mental, pero también en el aspecto emocional, y en la parte bioquímica sobre los neurotransmisores que se van a generar en el sistema nervioso central junto con el sistema límbico, para que nosotros podamos reaccionar con este tipo de emoción. Ángeles. Pues sí, dándole seguimiento a este tema, al tema anterior, que era el manejo de las emociones, pues sí nos encontramos con una emoción primaria, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Y como dices, tiene también síntomas fisiológicos, ¿no? Y sensaciones de angustia que pues son provocadas por presencia de algún peligro real, o puede ser también imaginatorio, ¿no? Imaginativo, perdón. Genera desconfianza que impulsa a creer que algo va a ocurrir, ¿no? O aunque sea un hecho contrario totalmente, ¿no? Pero presenta esos síntomas fisiológicos también, como pues son la transpiración, ¿no? La gente empieza a sudar demasiado, empieza a acelerar el ritmo cardíaco, lo que son las palpitaciones, presenta también el día de hoy vamos a seguir hablando sobre lo que es la alfabetización de las emociones, con lo que es el miedo y el enojo. Como cada programa me acompaña mi compañera Ángeles Ramos Montiel. Ángeles, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto aquí con dándole seguimiento a este tema que se quedó muy interesante. Ok, el tema del miedo y el enojo es uno de los temas importantes, porque estábamos hablando el programa anterior acerca de la educación de las emociones y también de la alfabetización. En primer término, vamos a abordar lo que es el miedo, y desde el aspecto de la terminología latina, se retoma sobre lo que es el metus, que significa alteración del estado de ánimo, pero que puede producir angustia ante un peligro real o imaginario. Entonces, dolor en el pecho cuando el miedo es muy extremo, presenta mareos también o vértigos. Existen las náuseas también, ¿no? Esa sensación en el estómago que mucha gente lo representa así, ¿no? Empieza a faltarle el aire, o también pueden existir los escalofríos, ¿no? Esa falta o la sensación de asfixia. Y hay gente que lleva esto tan extremo que el cuerpo se le empieza a dormir, empieza a sentir ese hormigueo, ese entumecimiento, ¿no? En las extremidades, muchas veces en la cara, ¿no? Cuando es muy fuerte esta sensación. Irradia ese temor que, como estábamos diciendo, ¿no? Muchas veces es real o muchas veces es imaginario, ¿no? Ok, pero bueno, en esta cuestión del miedo debemos enfatizar que es un método de supervivencia que el ser humano ha tenido desde la aparición del ser. Bienvenido. Esto es Limpiando mi mente con agua y jabón. Limpiando mi mente con agua y jabón. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Un espacio para explorar la mente. Limpiando mi mente con agua y jabón. Explotar tus sentidos. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio donde la psicología, lo maravilloso de la mente, tendrá un papel importante. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio de consulta donde se tocarán temas de tu interés. Limpiando
Limpiando mi mente con agua y jabón a través de la Rola 21 con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Limpiando mi mente con agua y jabón. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí al programa de Limpiando mi mente con agua y con jabón. Y